en 1999, el diario británico The Guardian realizó una investigación en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es la biblioteca más grande que hay en el mundo para muchos, y concluyó que sobre Jesús se han escrito más libros que sobre cualquier hombre en toda la historia. Se contabilizaron 17.239 obras dedicadas a Jesús, casi el doble de las obras escritas dedicadas a William Shakespeare, que es quien llegó en el segundo lugar. Entre las mujeres, la Virgen María alcanzó el séptimo lugar en la totalidad, es decir, fue la mujer con el séptimo lugar en cuanto a textos, a volúmenes, a libros que le han sido dedicados. Pero ha sido la mujer con la mayor cantidad. Ella tiene dedicados en esa biblioteca para esa fecha 3.595 libros. Y es algo así como 5 veces más que las obras dedicadas a Juana de Arco, quien es la segunda mujer con mayor cantidad de libros. Es decir, en los primeros 30 libros dedicados a personajes, la Virgen María ocupa el séptimo lugar. Pero el primer lugar lo ocupa el Señor Jesús. Hay madres que son famosas por los hijos. Hay madres a quienes desconocemos. Y pudiera mencionar cualquier cantidad, pero nadie sabe quién fue la madre de Luis Aparicio. Pero todos saben que Luis Aparicio es el único venezolano quien está en el Hall de la Fama del béisbol norteamericano. Hay madres que son famosas por sus hijos. Pero en el caso de la Virgen María, realmente es Jesús el centro de atención de la historia y de la fe cristiana. Pero también tiene una serie de virtudes adicionales que han inspirado a la cristiandad durante mucho tiempo. Pudiera decir, en el Día de la Madre, que María es una mujer para admirar, que es una mujer admirable, que es una mujer ejemplar, que su ejemplo nos debe servir a todos nosotros. María es una mujer de ejemplo, en primer lugar, por su obediencia. Por su obediencia. Todos aprendemos a ser padres por un modelaje. No hay una escuela para padres. Simplemente, así como tu papá trató a tu mamá, probablemente tú estés tratando también a tu esposa o a tus hijos. Se repite esa cadena, esa forma de comportamiento. Pero una buena madre fue una hija obediente, sin lugar a dudas. Realmente no conozco una hija que haya sido desobediente, que haya irrespetado a la mamá, que no se haya sometido a las normas del hogar y que haya terminado siendo buena madre. Así que una buena madre es una hija obediente. Así que es de estimar que María fue una mujer obediente en todos los episodios de su vida. Pero María fue en especial, y creo que eso fue lo que marcó la vida de ella. María fue una madre obediente a Dios. Fue una madre obediente a Dios el Padre. María se estrena como madre porque obedeció el mandato divino que un mensajero de Dios le comunicó. Dice el texto que el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para Dios nada hay imposible. María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has hecho. Y el ángel se fue de su presencia. María pudo haber cuidado su reputación. Ella pudo negarse a recibir en su vientre a Jesús, porque eso fue lo que le dijeron a ella. Pero ella no lo hizo. La respuesta de María fue el lenguaje de la fe, el lenguaje de la humilde admiración a Dios.
Y ella no pidió una señal para confirmar su fe. Sin controversia, sin pensarlo, María mostró su disposición. Y de allí el gran misterio de la fe en María. Cómo María por la fe podía aceptar que en su vientre se presentara ese episodio. Ella le dice al mensajero celestial: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Toda buena madre comienza por un principio que marca su vida. Y toda buena madre es aquella que rinde su vida a Dios. Toda buena madre es aquella que dice: aquí tienes a la sierva del Señor. Haz conmigo como dice tu palabra. Toda buena madre atiende con prontitud toda demanda de Dios, de manera decidida y consciente. Ofrece su servicio a Dios sin importarle las críticas de la gente y comprendiendo que una buena madre siempre agradará a Dios en todo. María también obedeció a Dios el Hijo. Sorprende que una mujer sea o la mujer más reconocida en la historia, la mujer a quien se le ha dedicado más libros que cualquier otra, sea reconocida y admirada en la historia de la humanidad por la obediencia a su hijo y no por la obediencia del hijo a la madre. ¿Verdad que es sorprendente? Eso es lo que ocurre con ella. Es que ella estaba perfectamente ubicada en su rol histórico. Cuando María recibe el mensaje del ángel, comprende el plan de Dios para su vida y para la vida de la humanidad. Por eso es que ella tiene toda la disposición entonces de permitir que Dios pueda obrar en su vida. Sabe que en su vientre se engendraría lo que es el Salvador de la humanidad, lo que sería el Hijo de Dios. Y entendía eso y se sometió a esas circunstancias. Ella era la madre de aquel que según el mensaje del ángel sería llamado Hijo de Dios. Y allí su respeto al mensaje de Dios se convierte en una obediencia al Hijo. María nunca pretendió ser la madre de Dios. María solo pretendió ser la sierva obediente de su Hijo Jesucristo. Juan cuenta que estando ella, Jesús y sus discípulos fueron invitados a una boda y ocurrió lo peor que puede pasar en una fiesta. Se acabó lo que estabas brindando, lo que estabas compartiendo. Y aquel gentío, hermano. Así que fueron a buscar ayuda. Dice la Escritura que cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. El primer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre. Y el principio de los milagros de Cristo fue convertir el agua en vino. Eso viene a simbolizar teológicamente el fin del período de la ley para comenzar el período de la gracia de Dios, en el cual Jesucristo comienza su ministerio para rescatar a la humanidad de su maldad y de su pecado. De eso se trata el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Y entendemos que todas las obras de Cristo son para bien. Aún el hecho de que Él le dijera a su madre: mujer, ¿qué te pasa? Eso es para bien. Hay momentos en los cuales nosotros sentimos que las cosas no salen como quisiéramos. Hay momentos en los cuales sentimos que lo que está ocurriendo en nuestra vida no tiene explicación. Hay momentos en los cuales necesitamos la provisión divina. Pero en todo momento, todo lo que Dios hace a través de Cristo es para bien de aquellos que ponen su confianza en Él. Destaca que María
no reprendió al hijo por no obedecerle o por no haberla llamado mamá o madre. En una sociedad como la nuestra, en la cual los viejos enseñaron a sus hijos que tienen que pedir hasta la bendición, ni pide bendición, ni pide nada, ni obedece a la madre, sino que le dice: ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, mujer? La respuesta de ella frente al mensaje de Jesucristo, Hijo de Dios, es: hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Todo hombre o mujer que se siente afectado, o que mejor dicho, admira a María como una gran mujer, debe atender la petición de ella de obedecer al Señor. Una buena madre no saca a Cristo del hogar, no saca a Cristo de su vida. Una buena madre como María enseña a sus hijos a obedecer al Señor. Una buena madre como María le dice a los amigos de sus hijos que deben rendir su vida al Señor y deben hacerlo todo como el nuestro Señor Jesucristo lo dice. María obedeció a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. El ángel del Señor le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu vendría sobre ella para engendrar a Jesús. María tuvo la opción de abortar para cuidar su reputación ante la sociedad de su época, como lo hacen muchas mujeres de esta generación, que guardan más su reputación que su santidad. Prefieren pecar y luego abortar que guardarse para vivir la vida que le agrada al Señor. Termina siendo la víctima del pecado de la madre y del padre, el más inocente de todos. Pero María, aún sabiendo que el hijo que engendraba no era fruto del pecado y de la maldad, sino que era fruto de la obra del Espíritu Santo, aún sin medir o midiendo las consecuencias de su reputación y de su testimonio, María fue obediente al Espíritu de Dios, fue obediente al Espíritu Santo. No se resistió al accionar del Espíritu de Dios en su vida. Una buena madre deja que Dios, el Espíritu, haga con su vida lo mejor. No se resiste. Una madre ejemplar obedece a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. María también es una madre ejemplar, una mujer ejemplar por su adoración. Por su adoración, una buena madre es reconocida por su vida de adoración a Dios. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana? Ella no fue reconocida por una buena madre. El Señor tuvo que decirle, cuando le dijo: mira, anda para que tu marido. Dijo: no, si yo no tengo marido. Le dijo: razón tienes. Es que has tenido tanto que ya no puedes decir cuál es el tuyo. Pero a esa mujer, el Señor Jesucristo le dice: llegará el tiempo en el cual vendrán adoradores que adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Le dice: y ya llegó ese tiempo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la palabra adoración, es porque en el original griego aparece la expresión proskuneo. Y proskuneo es postrarse delante, arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu. Adorar en el espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Si su mente no ha sido renovada por Dios, usted se podrá postrar frente a cualquier imagen, podrá postrarse frente a cualquier símbolo, podrá postrarse frente a las ideas de cualquier hombre, podrá ser Dios a quien usted quiera, pero no podrá postrarse ante Dios. Y aun cuando sería una paradoja
en el cual la irracionalidad me dice por qué debo postrarme frente a una imagen no viviente, sin vida, y no frente al Dios viviente. Eso lo hace es cuando la mente de Cristo gobierna todo tu ser. Entonces adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en Dios y renovada por la verdad. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, expresó uno de los más bellos poemas de la Biblia. María dijo: cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. María dijo: voy a ser reconocida como bendita entre todas las mujeres. Pero dice que será llamada bendita porque eso le plació al Todopoderoso Santo de Dios, porque hizo de Dios su Salvador. Porque dice: pues el Todopoderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. María sería bendita entre todas las mujeres o entre las mujeres. ¿Saben por qué? Porque adoró a Dios. Porque reconoció que ella no tenía ningún mérito propio. Porque reconoció que no era su vida lo que debía ser un ejemplo para los demás, sino porque el Santo de Dios Todopoderoso la había escogido a ella para cumplir la más noble tarea de la humanidad, como era recibir en su vientre al Salvador del mundo. Por eso ella dice que su espíritu se alegra en Dios. Otra versión traduce: estoy alegre porque Él es mi Salvador. Y qué tremenda frase. María, al decir que el Señor es su Salvador, está admitiendo que es pecadora, que era santa en el sentido en que había sido apartada por Dios para que en su vientre naciera Jesús, pero que era pecadora porque el pecado había arruinado también su vida, y que solo la misericordia de Dios le permitía llevar en su vientre el que sería el Salvador del mundo. Una mujer que quiere ser madre al estilo de María no finge su adoración a Dios, sino que la deja desbordar desde su interior, desde su espíritu, para que sea motivo de ejemplo para sus hijos y le ayuda a enfrentar los días difíciles que toda madre experimenta en aquel momento de la formación del carácter del hijo. La adoración de María era una adoración auténtica, ya que se presenta con humildad ante Dios y se define como una sierva obediente de Él. Esa rendición ante Dios era algo consciente. El mensaje le había llegado, el mensaje lo había entendido, el mensaje lo había procesado con su inteligencia y ahora conscientemente se rinde, se postra frente al Señor y le dice: aquí está tu sierva. Esa es la oración, eso es la adoración. Toda madre ejemplar se rinde ante los pies de Cristo. Toda madre ejemplar hace su vida un templo para que el Señor Jesucristo habite de manera permanente en ella. La adoración de María la condujo a testificar que Dios ha hecho grandes cosas por ella y que esa misma misericordia seguiría de generación en generación a todos los que le temen a Dios. María no era una mujer que venía el domingo a adorar a Dios, que venía un ratico a la casa de Dios. Lo que nos dice el texto bíblico es que María era una mujer que postró su vida, rindió su vida frente al Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que lo hizo producto de la racionalidad, de comprender el mensaje que Dios le había dado a través de ese mensajero, a través de ese ángel. María había comprendido con tanta claridad su rol, su papel en la humanidad, que cuando los pastores vinieron a adorar a Jesús, María supo ocupar su lugar.
María no ocupó el lugar que no le correspondía. Cuando llegaron los pastores, estaban María, José y Jesús. Y los pastores solo adoraron a Jesús. Ella no se molestó por eso. No se molestó, en absoluto. Le trajeron 3 regalos los pastores. ¿Y a quién se le dieron los regalos los magos? Los visitantes. A Jesús. Ella no dijo, somos 3, uno para José, uno para María y uno para Jesús. Al fin y al cabo él está chiquito. Ni se enterará. María supo ocupar el lugar que Dios le había establecido a ella. Lo triste es que con el correr de los años, somos los hombres y las mujeres de la cristiandad los que le hemos dado el lugar a María que la Biblia no nos menciona que tiene. Por eso María es grande. No porque la cristiandad te le haya dado un lugar especial, sino porque es un modelo, un ejemplo a Dios. Cuando los visitantes fueron a adorar a Jesús, la Biblia dice que María guardaba todo en su corazón y lo tenía muy presente. Guardaba en su corazón y mente el mensaje de los pastores, quienes habían venido a visitarlos movidos por el mensajero de Dios. El mensaje de Dios debe ser atesorado en los corazones de todas aquellas mujeres, en especial aquellas que son madres y quieren ser madres, para que puedan tener frutos extraordinarios en la familia y en la vida de hogar. Como madre ejemplar de Jesús, María también fue conocida por su servicio. Como buena madre, ella estuvo dedicada a su hijo. Sirvió al Señor desde aún antes comenzar su ministerio público. No olvidemos que la Biblia afirma que María tuvo otros hijos luego de haber parido a Jesús. Pero no abandonó a uno, hizo preferencias con uno. Porque la Biblia dice que en cierta oportunidad, ella con sus hermanos fue donde estaba Jesús. Y le dijeron, allá está tu mamá, allá está tu madre y están tus hermanos. Y el Señor Jesús dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero María estaba preocupada por Jesús. Una preocupación natural de madre. Como buena madre, siempre estuvo al lado de su hijo en todos los grandes momentos de la vida. Cuando los magos vinieron a adorar a Jesús, ella dejó que se postraran en adoración ante el hijo. Y no le quiso robar la adoración a su hijo. Cuando Herodes ordenó la muerte de todos los niños, ella junto a José huyeron a Egipto para salvarle la vida al hijo. María llevó a Jesús al templo junto a José y lo presentó ante Dios. Ella solía acompañar a Jesús a ir al templo y le enseñaba el respeto de los preceptos bíblicos. Estas son cosas que se han venido perdiendo dentro de las mujeres de hoy día. Las mujeres tienen el compromiso delante de Dios de presentar sus hijos, de llevarlos a la casa de Dios, de cuidar de ellos, de protegerles, de amarles. Una buena madre como María entiende que lo más importante en la vida de un hijo es que conozca a Cristo como su Salvador personal. Los evangelios nos dicen que Jesús se hacía acompañar de su madre en muchos compromisos sociales. Jesús comenzó su ministerio terrenal en público a los 30 años. Y dice que 3 días después, dice la Biblia, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. ¿Qué les parece eso? Una buena madre comparte los gratos momentos con sus hijos. ¿Cómo le gusta a los hijos que sus madres estén en la boda, en la graduación, en las grandes cosas? ¿Cómo le gusta hoy a los hijos sentir a su madre en el momento del parto? Que mi mamá venga a atenderme. Eso es algo muy importante para toda
para todo hijo. Pero la modernidad está haciendo que los hijos no quieran disfrutar con los padres. Ya los muchachos no quieren andar con los padres. 14, 15, 16 años, voy por una fiesta. Y ni se te ocurra, mami. Ni se te ocurra. Los hijos no disfrutan la compañía de los padres. Los padres no disfrutan la compañía de los hijos. Nosotros como familia ya tenemos los hijos mayores. Ya nuestros hijos trabajan. Y nosotros hemos decidido que como ellos trabajan corrido de lunes a viernes, el único día que tenemos para poder almorzar juntos como familia es el sábado. Y lo hemos dedicado para eso. No nos inviten a comer a su casa el sábado, porque diremos que no. Si nos dicen el domingo lo pensaré, y si me dicen el lunes, con toda seguridad estaré. Es cuestión de estructura. Queremos pasar un tiempo con nuestros hijos. Y saben, ayer nos pasó lo que algún día tenía que pasar. Nuestros hijos viajaron al sur de la ciudad porque había una actividad de la Unión Juvenil. Y ellos son líderes, como ustedes saben. Daniel fue presidente en la vez anterior y ahora Ana Yolanda es la presidente. Y fue a una reunión y nosotros esperando para que almorzar con ellos. Era la 1 y no llegaron. Eran las 2 y no llegaron. 2:15 y no llegaron. A las 4 debía estar yo aquí. Daniel debía estar a las 4 y no llegaron. Se pasó el tiempo, se complicó la cosa. Y 2:45 llegaron a la casa. Y fuimos a comer. Y créanme, ese tiempo no lo cambio por haber ido a comer con Edrey solos en un lugar. El tiempo de compartir con los hijos. No podemos permitir que la modernidad nos robe a nuestros hijos. Tenemos que dedicarle tiempo a los hijos. Tenemos que hacer que ese tiempo que pasamos para con los hijos no sea una imposición. Sería un tiempo grato. Que como Jesús y María venía una celebración, Jesús fue con sus amigos y con María. Porque no se avergonzaba de su madre, ni su madre se avergonzaba de sus hijos. Que los hijos no sientan vergüenza de sus padres. Que los padres no sientan vergüenza de sus hijos. Y que podamos mantener la unidad de la familia. Pero no solamente eso. En las semanas finales de la vida terrenal de Jesús, allí también estuvo María. Dice el historiador Juan, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Recuerdan a Pedro? El apóstol Pedro, San Pedro. ¿Recuerdan cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le dan una serie de respuestas. Y les dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y es Pedro el que dice, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué claro estaba Pedro. Excelente. Tanto es que el Señor le dice, esa respuesta no es tuya. Esa respuesta te la dio directamente el Padre Celestial. Ese mismo Pedro, cuando Jesús va a la cruz del Calvario, ese es no solo el que no está, el que lo niega, el que lo abandona, el que lo deja por fuera. Pero ¿quién estaba ahí? María. Porque en los momentos dramáticos, en los momentos en que nadie cree en el Hijo, en el momento en que todo el mundo señala al Hijo, allí estará la madre creyendo en el Hijo. Por eso a mí me sorprende y lo veo con pasión cuando puedo observar que en la entrada de las cárceles cantidades de madres yendo a visitar a sus hijos. Hijos que están pagando una condena porque desobedecieron los valores y principios que la madre le enseñó. Pero aún así, cuando nadie cree, cuando la sociedad castiga, cuando la sociedad abandona, ahí está la madre al lado de su hijo. Una de las cosas que me impactó más de anoche fue cuando pude ver las imágenes de las madres de los muchachos en el Palacio de Justicia. 247 creo que estaban siendo juzgados por la protesta. Y esas madres estaban allí
en medio de la lluvia, en medio de la noche y frente a las fuerzas militares, porque ellos creen en sus hijos. María creía en Jesús. María sirvió a Jesús en la cruz del Calvario. Qué hermoso es saber que el que nos sirvió en la cruz del Calvario, nosotros también le podemos servir a Él. En medio de ese momento tan duro para Jesús, en medio de aquel dolor físico, por la tortura, los clavos y todo lo que había experimentado, en medio de aquel dolor emocional, al ver que sus discípulos lo habían abandonado, y en medio de aquel dolor espiritual porque llevaba la carga de pecado, allí estaba María para ayudarle. Allí estaba María para estar en esa circunstancia. Muchas veces, la sola presencia física de la madre es la manera de servir a los hijos. ¿Verdad que cuando las mujeres van a parir, a quien quieren no es al ginecobstetra, sino a la madre? Increíble. Pero la sola presencia. Cuando los muchachos son así como bastante desprendidos de la familia y son como que independientes, eso será hasta el momento en el cual se enfermen. Hay quien deben tener a su madre. La sola presencia física de la madre es una manera de servir a los hijos. Una buena madre como María está junto a sus hijos cuando nadie cree en ellos. María sirvió a Jesús hasta después de su muerte y su resurrección. Lucas en su segunda carta, en su segundo libro, cuenta que cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Dice el texto. Y todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué hermoso, ¿no? Ahora se aparecieron los hombres, los cobardes. Pero es que ya habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Y cuando una persona tiene un encuentro con el Cristo resucitado, eso quita todo temor. Eso te permite convertirte en un valiente. Eso te hace depositar tu confianza en el Señor. Por eso estaban todos esos discípulos orando. Pero quiero resaltar la atención sobre el hecho que ahí estaba María con los otros hijos, con los hermanos de Jesús, llevándolos a orar. Si hay algo que tenemos que hacer como padres, es estimular la oración en nuestros hijos. Estimular la oración en nuestros hijos. Orar es algo que es una herramienta extraordinaria para la salud emocional y espiritual de la familia. Una buena madre enseña a sus hijos a seguir la vida ejemplar de Jesús. Una buena madre educa a sus hijos en la oración. Por eso podemos concluir diciendo que una persona que admira a María le enseña a sus hijos que la adoración y entrega es al Señor Jesucristo. Que los hijos no están para adorar a los padres, están para adorar, servir y obedecer al Señor. Y que por obediencia al Señor respetan y honran a sus padres. Si realmente usted desea seguir el ejemplo de María como madre, entonces usted debe obedecer al Señor, debe adorar al Señor y debe servir al Señor. Si eres un hombre y admiras la vida de María, entonces debes seguir su ejemplo. Obedece al Señor, adora al Señor, sirve al Señor. María debe ser admirada, pero debe ser vista en su justa dimensión. Ella fue una mujer temerosa de Dios, pero fue también una mujer pecadora. Ella necesitó la salvación como cualquier otra persona. De hecho, que en un momento de su vida, María llama a Dios su Salvador. Y ella dice, mi alma glorifica al Señor
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Para ser una buena madre, un buen padre, un buen hijo o buena hija, para ser un buen hombre o una mujer, es necesario dar el primer paso que dio María. Entregue su vida a Él. Hágalo su Señor y su Salvador. Y Dios transformará su vida. Y usted disfrutará de una estrecha relación con Dios. Para usted, obedecer a Dios, adorar a Dios, servir al Señor, no será ninguna tragedia.